Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Identidad Montessori. Es un gusto que nos estés escuchando o viendo. Bienvenido a tu podcast. Yo soy Miri Bertrand y pues del otro lado tengo a mi queridísimo Roberto Colín de este lado. Muchas gracias por estarnos escuchando una vez más en este esfuerzo que hacemos por hablar de Montessori, una pasión que nos tocó vivir y que ahora nos toca transmitir. Y hoy estamos llegando al final de la segunda temporada de nuestro podcast. Estamos muy contentos porque además cerramos con broche de oro, Miri. Muy bendecidos por la invitada que tenemos el día de hoy. Por favor, preséntanosla. Claro que sí, el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro porque tenemos invitada a Beth Lidio Orellana. Bienvenida, Beth. Hola, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que me llena de mucha emoción saber que podemos estar así en tiempo real, por fin. Así es. Es un gusto tenerte aquí, Beth. Así es. Ya te corté la inspiración. No, estamos muy contentos, desde luego algo nerviosos, pero sí. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de platicar a alguien con una visión de varios lugares diferentes de donde se vive Montessori, es verdaderamente pues una gran bendición para nosotros. Y Beth, tenemos que empezar con la pregunta complicada, que es, a todos nuestros invitados les preguntamos, ¿cuál es su material Montessori favorito? Bueno, es que para mí no es muy complicado porque más que un material, para mí son unas presentaciones. ¿Sirve eso? Claro, todo cuenta aquí. Sí, claro. Para mí, lejos, lo que más me conmueve, me inspira, me hace vibrar, son todos los relatos de la educación cósmica planteada por María Montessori. Es una cosa que me parece poético, sutil, científico, te genera... Yo soy investigadora de base, es como una cuestión instintiva. Me parece que todas las narraciones, las lecciones intermedias y los mismos textos de las grandes lecciones son para mí sublimes porque elevan por una parte el espíritu. De hecho, ustedes lo han vivido muchísimas veces durante toda su etapa de infancia, ¿verdad? Te deja así como con una sensación de querer saber más. Sí, como en suspenso, ¿verdad? Claro. Y luego querer saber más. Entonces, para mí esa fusión es perfecta y creo que desde esas narrativas se recogen muchas características socioculturales, no de ahora, sino que de todas las épocas, y es para mí maravilloso porque de una u otra manera nos hace darnos cuenta que estamos aquí gracias a muchas personas, gracias a todo lo que ha ocurrido en la naturaleza. Claro. Y siento que para mí eso es el resumen de lo que planteaba María Montessori y que es mi interpretación, porque ya sabes que todo esto son puras interpretaciones de cada una, pero mi interpretación es esa sensación de gratitud y de admiración. Entonces, para mí todas las narraciones, las lecturas y todo lo vinculado a la educación cósmica es lo que me oxigena. Cada vez que necesito algo, me oxigeno con eso. Claro, este final de la línea de la vida, donde poéticamente le dice al hombre, está todo preparado para ti, el pasto ya puso una alfombra verde para ti, los graneros están llenos, las cuevas están llenas está todo hecho para ti, ¿no? Entonces es toda la creación hablándole al hombre, nada más para decirle, está a ti. Y desde luego el hombre respondiendo con un, qué pequeño soy y cómo respondo a esta generosidad de este Dios sin manos, ¿no? Es que es brillante porque finalmente todas estas metáforas, sobre todo a mí me parece que tienen una cuestión muy importante respecto de la dignidad del ser humano en todas las edades, porque muchas veces nos encontramos hoy día como propuestas de innovación pedagógica, entre comillas, ¿verdad?, que infantilizan el lenguaje para los niños y las niñas. Y entonces le cambian las palabras. María Montessori mantiene las grandes cifras, mantiene los términos científicos, porque confía plenamente en ese ser humano que está en la máxima expresión de su desarrollo, de descubrimiento de su potencialidad. Entonces siento que de alguna manera es muy certero todo lo que va diciendo. La forma en que lo lograron hacer para mí es como una obra maestra en realidad.
Sí, Sí, de verdad que sí, y es una forma de expresarlo súper padre ahorita que me estaba acordando igual de la línea de la vida, ¿no? Que decía una parte de la tierra tiene una panzota y tiene una cabezota, ¿no? Sí. Lo está diciendo de una forma súper simpática, pero justo no llega a esta parte de la infantilización que Beth menciona, ¿no? Y Ujú. es súper interesante la manera en que la doctora María Montessori lo llega a manejar. Y bueno, a esta parte viene mi otra pregunta, Beth. Ah, a ver cuál. Cuéntanos, por favor, ¿de dónde viene tu identidad Montessori y qué estás haciendo actualmente, por favor? Bueno, yo siempre cuento que mi acercamiento a Montessori comenzó cuando tenía 17 años, ya estaba en la universidad, estaba entrando a estudiar para ser profe, y yo la conocí en una faceta súper distinta a la que llega mucha gente, porque la Ujú. conocí desde su espacio feminista. Ah, Desde Mm. lógica, yo no llegué a Montessori por los materiales, ni por la crianza, no llegué por eso. Tuve la posibilidad de estar con compañeras que ya estaban formándose como guías Montessori, tenían un posicionamiento súper potente para mí en ese entonces, 17, 18 años, respecto de cómo la educación también es un acto político y es necesario la implicación para una real transformación social de poder darte cuenta, así como lo plantean, ¿verdad?, todas las grandes lecciones, las narraciones y la educación cósmica, de cuál es mi lugar en el mundo. O claro. sea, dar Ujú. cuenta de qué es lo que yo he ido recibiendo a lo largo de toda la construcción de este camino y cómo yo quiero servir, porque es como un acto de servicio. Ujú. Entonces, desde ese lugar yo conocí más bien los estudios antropológicos de María Montessori y su implicancia en los movimientos feministas. Entonces, de Wow. finales del siglo XIX en Italia, cuando se empieza a reactivar toda esa movida y empieza a llegar recién a Europa. Claro. Eso contrastado Mm. con los movimientos feministas en América Latina. Entonces, de ahí yo me enamoré de esta mujer, porque me pareció Sí. fascinante, era para mí un referente en ese sentido, como esa visión de la vida y ese trabajo comunitario, colectivo, cooperativo, en red, el poder, imagínate, yo pensaba, o sea, en ese tiempo, bueno, yo cuando estaba en la universidad todavía no teníamos con suerte ordenadores, el internet pues como que no, y yo me imaginaba así su época, o sea, para poder generar toda esa comunicación, cartas a través de barcos, o sea, no Sí, era automático. sí, 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 sí. Sí. Y Entonces, súper... llevaban más tiempo. ¿Ah? Te vamos a tener que invitar a otra plática para platicar de eso que es súper Está interesante. padrísimo, claro. Mira, yo en México no sé si tienen este libro, ¿lo tienen? Por la causa de las mujeres. Posiblemente, si no, lo recomendamos o lo buscamos Pues para podérselo sí, compartir a la Este gente que a nos nuestra escucha. salió, audiencia. Ajá. este libro salió editado aquí en Barcelona, porque yo vivo en Barcelona. Lo editaron, creo que en el País Vasco o así, en agosto del 2020. Y es María Montessori por la causa de las mujeres. Wow. Y son textos inéditos de como discursos de ella en Sí, distintos mítines feministas y cuenta la historia de cómo lograron, o sea, cómo se logró implicar junto a otras mujeres y cuáles eran las demandas sociales en ese momento de las mujeres, que básicamente, digamos que se dice rápido, pero han sido años y años y años de organización y autogestión. Y finalmente era, por ejemplo, el replantearse el posicionamiento de las mujeres de acceso a los estudios, de cambiar el patrón, ¿verdad?, que venían repitiendo de que la mujer tenía que estar en la casa y que su rol era reproductivo y era servir al esposo y era... Entonces cuenta, también hay una parte súper bonita que cuenta lo que han tenido que vivir todas las mujeres que han salido de sus casas para trasladarse a otras ciudades para estudiar y lo mal que lo Mm. pasaban en las residencias y cómo también hubo ciertas organizaciones religiosas en ese claro, momento que también se rebelaban a la opresión de las mujeres y las ayudaban dándoles refugio. Entonces, claro. es una cosa Mm. súper interesante y que yo les invito a explorar, porque como yo sé que este libro no está en muchos sitios, he ido grabando algunos capítulos en un podcast que yo Ajá, tengo, ajá, también tengo uno gratuito, que ajá. se llama Montessori Social. Entonces, hay muchas compañeras de América Latina y de varios países que no tienen acceso a los libros
y cuando entramos así a analizar algunas cosas, yo les leo algún capítulo, porque igual por derechos de autor no se pueden compartir en Claro, PDF, ni se pueden compartir la claro. totalidad de las obras, pero sí me parece a mí que es muy importante siempre volver al origen y poder escuchar a María Montessori en primera persona, porque esa cuestión es alucinante. Claro, Sí, claro, sí, claro. O sea, sí, al final, como dices, la vamos conociendo por las voces, por los ecos de lo que hizo, pero ella en el momento, hay una escena que a mí me llama mucho, o sea, ella está en su examen profesional de medicina frente a todos los que no creían en ella, todos los doctores médicos. Y inclusive no sé, lo leían en algún lado, llega su papá que tampoco estaba tan convencida de que estudiara medicina y hace un examen profesional tan perfecto que no hay forma, los médicos no encuentran la forma de decirle, oye, pues tú no no. podemos, ajá, tú no, o sea, tú no porque eres mujer, ¿no? Eso se me hace como, desde luego, de los momentos más fuertes que ella tuvo que vivir y cuando te lo cuenta, todo lo que hay detrás, ¿no? Todo el esfuerzo, lo que dice la gente que lo apoyó, debe de ser muy fuerte, pero eso lo podemos ir metiendo en una plática especial de eso. Y ¿Cómo, mira, y cómo es que... solo como dato curioso, decir que salió una biografía de María Montessori, una de las últimas, de una ex alumna de ella, una de sus últimas alumnas italianas, que es Gracia Honegger. Y resulta ser que ahí hay 14 páginas inéditas que no están publicadas en ningún sitio, donde María Montessori cuenta cómo fue su infancia y cuenta lo que le pasaba en la escuela, que se aburría, que no le gustaba la escuela. Claro. Y es un relato brillante, porque te da esa conciencia, porque nosotros decimos, wow, pero imagínate todo el despliegue curricular de esta mente brillante en matemáticas, en botánica, en geografía, en geometría, en gramática, o sea, el nivel de profundidad que logra, yo diría, me atrevería a decir como investigadora que es la única persona, ya ni siquiera la única mujer, la única persona que durante el siglo XX desarrolla una propuesta basada en la observación científica, ¿verdad? Que todas sabemos, pero Sí. que además sus planteamientos filosóficos y antropológicos se tradujeron a decir, bueno, ¿cómo se hace? Porque muchas vertientes de escuela activa, escuela libre, escuela viva y todo, como lo que tú le quieras poner de adjetivos o de nombres, no llegan a los niveles de concreción transversales y al nivel de profundidad que lo hizo María Montessori. No digo que Montessori es mejor que las otras, Claro, claro. simplemente digo que Sí, logró un nivel, si tú lo miras desde un punto de vista metodológico o didáctico, llega a un nivel de profundidad en todo. Claro. Entonces, claro, y ver que ella a los 8, 9, 10, 11 años se inventaba los resultados de los problemas matemáticos porque no sabía el resultado. Y lo cuenta y dice, yo me inventaba los resultados y los decía. O yo sabía leer y escribir de oído, no era buena para la gramática. Entonces tú dices, uff, qué interesante y qué necesario es poder conocer la infancia también para poder quitar este personaje histórico que parece tan lejano y llevarlo a una dimensión real. O sea, por ejemplo, yo partí con su dimensión como mujer, pero ahora me estoy metiendo en su dimensión desde su infancia y su adolescencia y es alucinante, de verdad, que es una cosa debe maravillosa. estar increíble, increíble verla desde ese lado. Y un poquito retomando, conoces Montessori y ¿en qué momento de repente decides llevarlo un poquito más allá de solamente el ámbito de la comunidad Montessori, de la escuela? Y dices, esto tiene que ser conocido más y entonces surge Canela, surge esta necesidad de entrar a la red, surge esta necesidad de hablar a través de un podcast, de videos, de ciberformación. ¿Cómo es que das ese paso? Bueno, yo súper alejada de las redes sociales, nosotras en Montessori Canela Internacional siempre llevamos ya 13, 14 años dando formación 100% presencial, siempre viajando con nuestras maletas, con los materiales, con todo allí para trabajar en distintos países. Y de pronto, pues para mí fue como empezar a sentir un bombardeo mediático, me quería salir de Montessori, porque me empecé a decepcionar mucho, de verdad entré como en un momento bien oscuro de mi vida, así de, de decir, pero ¿por qué todo tiene que ser un bien de consumo? Si finalmente cuando un derecho
se transforma en un bien de consumo y en un privilegio ya no es un derecho. Entonces Claro. empecé a cuestionar y a volver a mi propio origen y a sentir también que, así como la misión cósmica de la que habla María Montessori, para mí tenía que ver con realmente poder compartir la experiencia que yo he tenido de trabajar mano a mano, así con grandes personas sabias, personas maravillosas que finalmente fueron dejando huella en mi vida y que en el mundo Montessori ellas han dado su vida por trabajar rompiendo estas estructuras elitistas, segregadoras, y ya cuando hablo de elitismo no hablo de típica diferencia de clases sociales, no estoy hablando de eso. Para mí algo elitista es cuando se cierra y finalmente se queda allí como guardado bajo como un cofre, ¿verdad? Así como encapsulado en algo. Entonces para mí fue eso, como poder darme cuenta, estaba súper cansada, súper triste, me acuerdo en esa época, y me fui a Italia, me tocó, nosotras en Montessori Canela, antes de todo lo que está pasando en el mundo, teníamos programas de intercambio internacional. Entonces, habían alumnas becadas por Italia que venían a estudiar con nosotras para formarse como guías Montessori en Barcelona. Y en ese proceso me tocó ir a Roma a tomar el examen el examen final, junto con, estaba dentro de la comisión examinadora, digamos, para que se acreditaran como guías Montessori. Y estaba en eso y de pronto fue súper bonito el poder empezar a escuchar la lengua. Yo no hablo italiano, pero fue impresionante cómo estar allí todos esos días seguidos, escuchando, hablando, se generó una conexión súper bonita y mis alumnas me dijeron que estaba súper cerca de San Lorenzo, de la primera casa de los niños. Y entonces me acuerdo que fue una mañana de lluvia que fui, y me fui caminando, me fui así como que saqué 3 indicaciones y yo no me atrevo mucho a salir así por nada, y después dije, oye, pero si finalmente me pierdo, lo peor es que tengo que tomar un taxi y devolverme, es que... Claro, claro. Y eso para mí fue un antes y un después muy fuerte. Ya tenía la experiencia del trabajo de Julie Rivera Río con la Casa de los Niños de Palo Solo, de Sí. Olga Dactus, que ustedes también la conocen y la quieren mucho, Sí. de Soco Nieto, bueno, Julie Noriega y tantas compañeras más, Paulina Villarroel, que trabajan, de Caro Gómez del Valle, que han dado su vida por trabajar en contextos con mucho compromiso con el medio ambiente, mucho compromiso social y tal. Pero algo me faltaba, es como que lo tenía intelectualizado, pero estaba cansada. Y siento que a recorrer caminando sin ningún tipo de señal de internet ni nada, y entrar al barrio de San Lorenzo hasta llegar a ese lugar, para mí fue como conectar esa sensación que tenía y esa idea con el corazón. Claro. Entonces fue como que me quedé sentada afuera, así mucho rato, Claro. tumbada, y me imaginaba los carruajes, me imaginaba a María Montessori llegando allí, a la gente que iba a colaborar, después los niños y las niñas que bueno, todo lo que cuentan, sus biografías, sus libros. Y fue como decir, oye, es que no tengo por qué pedirle permiso a nadie, o sea, no, lo voy a hacer. Y me empecé a atrever a hacer cosas, entonces ahí ya empecé a grabar podcast, todo lo que yo veía fue como una cuestión de rebeldía también, porque todo lo que yo veía que te daban así como un poquito y luego te decían ya, y la letra pequeña, ¿no? Y ahora pase por caja, pase por caja, pase por caja, que yo sé que es nuestro trabajo, que tenemos que trabajar, que es digno cobrar por tu trabajo, pero también me parece que en los tiempos que hay, no debería quedarse nadie sin acceso a información de calidad, porque yo sentía también que había mucha pseudociencia, es como mucha opinología. Y no es que yo me sienta más que los demás, pero es que de verdad que siento que la gente finalmente se termina confundiendo. Las profes con las que trabajo en escuelas públicas se terminaban como también frustrando mucho, porque todo el tiempo su pensamiento era, bueno, pero y esto no es tan Montessori, o esto es más Montessori, y esto es Montessori, y entonces como mucho... Ya una confusión terrible ahí, ¿no? Así.
Claro, entonces desde allí empecé a grabar. Bueno, yo siempre he trabajado en red, nosotros en Montessori Canela Internacional, desde toda la vida, porque no vemos la vida de otra forma. Lo que pasa es que todo lo que nosotras hacemos de trabajar con escuelas en la selva, con escuelas con niños y niñas que han sido desplazados por guerrillas, en distintos contextos urbanos, en contextos más deprimidos socialmente, en otros que económicamente están bien, digamos, o sea, como sin distinción alguna, porque finalmente creo que nos vamos creando muchas barreras mentales, Sí. muchos prejuicios, y nos alejamos al final de ver realmente la pureza del otro ser humano, más allá del lugar donde nace, ¿te fijas? Claro. Entonces nosotros Claro. siempre lo hemos hecho, siempre hemos tenido acceso a cursos gratuitos, siempre hemos dado conferencias, siempre hemos colaborado con otras entidades, además de nuestros programas de máster y posgrado, que son la formación internacional de guías Montessori, y nuestros programas de coguías, porque también ahí vimos que el curso de asistente era de verdad penoso, a nivel de contenido es como nada, entonces creamos el de Ecoguías, que es mucho más profundo y te da herramientas más prácticas y reales para poder colaborar en cualquier contexto. Claro. Esos son nuestros programas, digamos, de pago, pero eso nos ayuda a generar, y nos ha ayudado todos estos años a generar puentes con distintas comunidades que no tienen recursos, y que por eso yo quise estar aquí con ustedes, porque Claro. me reflejo mucho en la labor que están haciendo ustedes hoy día como proyecto autónomo. Entonces, desde allí, siempre, siempre, siempre lo hemos hecho. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la pandemia, como aparecimos en redes sociales, pareciera ser que Canela hace esto de los 32 cursos gratuitos online, Así, los claro, webinars de día claro, jueves gratuitos, las masterclass y claro. todo, parece ser que es de ahora, pero eso en realidad ya son 13 años trabajando así. Claro. Claro. Oye, Beth, y a mí me gustaría saber, ahora que estamos platicando sobre esta red, estos puentes que se crean, ¿qué es lo que tú y Canela Montessori hizo diferente para poder llegar más allá, ¿no? O sea, que pudiéramos tener como la fórmula para poder decir, híjole, nosotros queremos también llegar más allá y que más gente pueda conocer Montessori. ¿Sabes qué? Yo ahí atribuyo mucho también al trabajo que ha hecho Marco. Marco Zagal es fundador también, somos cofundadores de Montessori Canela y es el director, yo soy la directora académica. Y yo creo que, nos conocemos hace como 26 años ya, más de la mitad de mi vida yo conozco a Marco. Y siempre hemos estado muy vinculados y de verdad lo creemos, a que hay una dimensión que nosotros no podemos ver, y no estoy hablando de temas religiosos, sino que hay algo psíquico, hay un campo emocional, hay una Energético. cuestión energético, como tú bien dices, hay una cuestión Sí. que se nos va de las manos y que es nuestro inconsciente. O sea, lo que nosotras tenemos realmente de conciencia es súper chiquitito de información en realidad a todo lo que existe en nosotras. Entonces, yo creo que como hemos vivido la vida así, siempre con esta inquietud de autoconocimiento, de desarrollo personal, de desarrollo humano, creo que ese es el punto de partida, el darnos cuenta que bueno, que no somos contra el otro, o sea, que realmente puede existir Exacto. una comunidad fraterna que se basa en el amor, en empezar a poner el amor como prioridad en los currículums escolares, pero no solo con los niños y las niñas, porque eso es relativamente fácil, entre comillas, porque nos terminamos creyendo el cuento, sino que en el Ujú. trato entre nosotros como adultos. Veíamos que había mucha carencia allí, y yo creo que hubo personas que marcaron mucho nuestro camino, aparte de todas estas grandes maestras que ya nombré, también desde el mundo del desarrollo humano, del desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, está Patricia May, que es maravillosa, chilena, que ojalá, si quieren, después les paso enlaces de conferencias, de libro de ella, es Claro. de verdad Sí. un ser para mí, bueno, y para Marco, muy especial. También Claudio Naranjo, gran maestro, otro chileno bueno, que también ha dejado mucha huella en nuestra vida. Nosotras, como vivíamos en Barcelona, Claudio también vivía en Barcelona porque ya murió. Era súper bonito porque nos convocábamos en su casa y nos invitaba a tomar el té y escucharlo, y hablábamos, nos preguntaba de educación, y se generó allí, claro, esa sensación de decir, wow, pero es que hay algo más. Entonces no importa, para mí, lo digo sinceramente, no importa Ujú. todo.
O sea, podría ser Waldorf, podría ser Reggio Emilia, podría ser una escuela tradicional, podría ser una escuela religiosa, así confesional, o una escuela laica. Para mí eso no importa, yo creo que lo que importa de verdad es que los adultos que estamos acompañando esos procesos de vida de los adolescentes, de las niñas y los niños, veamos que eso es un regalo para nuestra vida porque podemos reflejarnos, podemos descubrir espacios que no conocemos y podemos, por tanto, ir de alguna u otra manera reinventándonos, atreviéndonos a darnos cuenta que estamos viviendo hoy día en el presente y que de verdad tiene que salir ese discurso ya cliché del cuidado, o sea, porque no podemos cuidar si no nos cuidamos nosotras, no claro. podemos promover autonomía si no procuramos ser autónomas nosotras, no podemos promover la libertad del niño, del adolescente, si nosotras no estamos conquistando nuestros propios espacios de libertad, porque siempre han estado sobrepuestos, y yo lo digo porque estoy haciendo, ahora mismo estoy en un trabajo terapéutico para poder incorporar eso en mi vida, sacar creencias e incorporar otras cosas bueno, ser más yo también. Sí, claro. Entonces, ¿cómo esta cultura, verdad, o nuestra herencia cultural, yo hablo por mí, cómo finalmente nos va esclavizando en el sentido de que hay muchas creencias que no son de nosotras? Claro. Entonces, ¿cómo nos empezamos a despojar de eso? Y realmente, porque es lo que yo interpreto de María Montessori, cuando ella, fíjate que siempre nos habla del campo psíquico, de la vida psíquica. Hay uno de sus libros en el que ella dice que se habían hecho experimentos ya a nivel médico, estudios científicos donde decía que ya a los, no sé, 2 días, un niño o una niña ya tenía todo ese campo psíquico activado. Entonces, si nosotros lo vemos en el otro, me parece a mí que es muy importante verlo en nuestra vida, porque se nos ha dicho que eso es ser egoísta, que eso es ser egocéntrico, que eso es ser... Se nos han dicho muchas cosas, pero en realidad son tan ciertas. Entonces, para mí es eso. Yo creo que la gran diferencia de Montessori Canela Internacional, y así lo vivimos cuando creamos todos estos programas de formación, principalmente con Olga, que viajó a Barcelona, con Yuli Rivera Río y con Caro Gómez del Valle. Cuando lo creamos fue poner sobre la mesa y decir, ya, a ver, nosotras, ¿qué hemos recibido en nuestra trayectoria? ¿Qué sentimos que nos falta? ¿Y cómo creamos algo fusionado que realmente pueda estar centrado en el ser humano? Porque cuando estás centrado en ti, en ese descubrimiento personal, en esa autoobservancia, todo lo demás fluye. Y al final es como un proceso de transformación bonito. La gente que viene a Montessori Canela, fíjate que dice que vienen no a formarse, sino que a deformarse. Sí, sí. ¡Qué padre! Completamente, yo creo que es el proceso que todos vivimos. Nosotros, especialmente como exalumnos, de repente ha sido lo vivimos en su tiempo, lo vimos como niños, y de repente ya como adultos, ya como profesionales, ya como personas que vivieron todo este proceso, reencontrarlo ha sido como decir, bueno, detrás del telón estaba todo esto hecho para mí, para mi desarrollo, para mi crecimiento como niño, y ha sido verdaderamente algo que nosotros sentimos la gran necesidad de compartirlo con los exalumnos, porque además creo que también el exalumno es alguien que tiene que decir que es Montessori y es, pues ahora sí que el cliente satisfecho, pero no solamente el cliente satisfecho, sino que se proyectó, y la decisión que tomaron sus papás en su tiempo es la decisión que están tomando los papás hoy cuando eligen un método, una filosofía de vida para sus hijos. Pero quizá más que cliente satisfecho, yo siento que no es eso. Yo siento que, bueno, desde mi perspectiva siento más bien que es una consecuencia natural. Claro. En esto mismo que decía al principio, ¿verdad? De que llega un momento de la vida en que nosotros podemos reconocer lo que hemos recibido, reconocer los elementos, las personas que pasaron por nuestra vida, en escuela Montessori o no, claro, las personas que han pasado por nuestra vida, y reconocer también el gesto, la acción de otros, de la suma de otros que permiten que hoy día yo sea quien soy en este presente. Y eso es muy bonito porque finalmente se genera una sinergia. Y ahí también quiero decir que en esto de centrarnos en el ser humano y allí trabajar todos los aspectos metodológicos que nosotras damos el currículum exacto, o sea, no mezclamos métodos, nada, es todo exacto, pero damos mucho énfasis al acompañamiento del adulto preparado, porque ha de prepararse,
también está muy inspirado, evidentemente, en un centro de formación que existió hace muchísimos años, en los años 80, en México, y que lo creó Olga Dantus y Julie Rivera Río. Fue también como retomar nuestra forma de agradecerles a ellas por todo, porque ellas fueron nuestras formadoras, por todo lo que, por su trabajo, y de Caro fue como retomar esa idea y como mantener ese legado y potenciar ese legado. Entonces, Claro. así, muy lindo. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y ahorita regresamos con la plática porque nos acabas de dar pie perfecto para algo bien interesante que queremos platicar contigo. No se vayan, regresamos en un momento en nuestro podcast. Bueno, pues ya estamos de vuelta y seguimos aquí muy contentos con Beth. Y bueno, pues me gustaría preguntarte, Beth, ¿cuáles han sido los retos, ahora sí que más difíciles a los que te has tenido que enfrentar en esta forma de abrir Montessori y llegar a más personas? Uy, yo creo que primero ha sido como reto difícil. Mira, formar equipo no fue difícil, ¿ya? Porque siempre hemos crecido con gente alrededor que estamos trabajando siempre colaborativamente en distintas dimensiones de nuestra vida. Entonces eso yo creo que ha sido muy fácil, convocar, diseñar, crear los proyectos. Eso ha sido muy fácil, creo yo, que es algo que muchas veces sentimos que estamos jugando, porque es como, uy, y, por ejemplo, aquí se me vinieron un par de ideas para unos cursos, entonces mis compañeras se reían mucho porque me vienen ideas y tengo que dar vuelta a los muebles y es como una cosa muy, de verdad es como bailar, es una cosa muy Sí. así bonita, ¿no? Muy orgánica. Exacto, muy orgánica, y las personas que convocamos como equipos de formadores también lo son. O sea, es como una cosa como que es como a veces yo siento que ya existían las ideas y que era el momento preciso para encontrarnos y concretar. Yo creo que Sí. lo más difícil ha sido, lejos para nosotros y para mí, todo este tema de la autogestión, porque no son proyectos que estén apoyados económicamente por nadie. O sea, Claro. no es una cuestión de que haya un fondo internacional y que te dé X dinero, porque para eso tienes que ser fundación y para ser fundación tienes que tener muchísimos euros, miles Sí. de euros acreditados. Entonces, yo creo que el poder ser proyectos emprendedores autónomos es complejo porque no tienes esa ayuda económica, y cuando a lo mejor alguien quiere invertir en ti, igual nosotras con el paso del tiempo uno ya empieza a pensar y tú dices, a ver, pero ¿a qué voy a renunciar? Y que eso nos ha pasado mucho en algún caso con la acreditación universitaria. O sea, el decir, oye, mira, el programa para nosotras es súper importante que sea como lo mismo o algo similar al ambiente preparado en el que van a vivir los niños y las niñas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que tenemos posibilidades de libre elección de trabajo, o sea, por ejemplo, en observación, que es el módulo que doy yo en el entrenamiento internacional de guías, hay ejercicios, muchos, de autoobservancia, de observación de mi exterior y del exterior, hay muchos, muchos, pero dentro de esos hay algunos que sí o sí hay que hacerlos, y todos los demás son optativos, o sea, son de libre elección para saber por dónde quieren entrar, empezar a trabajar. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas tratamos de cuidarla mucho, que exista esto, que vayan al ritmo de cada una. Efectivamente hay unos plazos que nosotras damos, pero también entendemos que hay personas que están criando, personas que tienen que trabajar, personas que además están cuidando de sus papás, de sus mamás, o sea, todos tenemos una vida compleja, y por lo general los calendarios universitarios
son súper estrictos y no les importa que te enfermaste y no alcanzaste a acabar el módulo y lo cierran y te lo quitan, y como todo muy así. Sí. Y también es como que mucho te piden que tiene que haber un porcentaje de profes de sus entidades, aunque no sepan Montessori ni nada. Es como hay mucha burocracia, digamos, en este medio. Entonces llegó un momento en que nosotros también, con todo el equipo académico, de entrenadores y todo, dijimos, a ver, pero merece la pena tratar de acreditarnos, porque al principio yo tenía mucho susto, yo lo debo confesar, dentro de los momentos más complejos, fue cuando recién llegué a vivir a Barcelona. Estoy hablando ya de hace casi 14 años atrás. Y resultó ser que, como éramos investigadores en la universidad, nuestras compañeras y compañeros doctores nos empezaron a pedir que propusiéramos cosas, ¿verdad? Proyectos de investigación, docencia en relación a todo el contexto histórico y político en el que se desarrolló todo el trabajo montessoriano, porque María Montessori vivió en Barcelona, ella fue exiliada política, fue refugiada política, porque cuando ustedes ya saben, ¿verdad?, que Mussolini la exilia, la saca de Italia, la recogió o la acogió fraternamente el gobierno catalán, que en ese tiempo se llamaba la Mancomunitat Catalana, y llegó acá con asilo político. Esas cosas no se dicen porque suenan raro, a lo mejor suenan como muy marxistas, o no sé, como entre el fascismo y el marxismo. El ser humano todo lo quiere polarizar, entonces como que eso es mejor que uno no lo diga. Pero entonces fue importante el darnos cuenta también que el currículum oficial, fíjate, de las escuelas públicas catalanas fue montessoriano. O sea, habían cerca de 49 escuelas antes de la Guerra Civil Española, antes de Franco, cerca de 49 escuelas en toda Cataluña públicas, que el currículum oficial público era Montessori. Entonces, como también, sí, yo tengo el currículum y tengo los documentos. ¡Wow! ¡Ay, qué padre! Era un ejercicio que hacemos con nuestras estudiantes cuando dábamos las clases en la universidad, en esa época, era que salíamos a hacer rutas urbanas de investigación. Entonces era como un estudio antropológico para reconstruir esa memoria histórica alrededor de todo lo que implica la documentación. Y tú vas a ver allí, es súper emocionante porque son calles que están aquí en Barcelona, o sea, ahora tú ves un banco o ves una tienda de frutas, pero era una escuela, entonces contrastar las fotos del antes y el después es una cuestión súper alucinante. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa allí que nos parecía importante, reconstruir esa memoria histórica, volver a posicionar estos temas, y fue muy difícil cuando nos empezaron a pedir ya que hiciéramos cursos de verano en la universidad, que estuviéramos en congresos en la universidad proponiendo, o sea, mostrando todas estas investigaciones. Yo me asusté mucho porque aquí empecé a escuchar algo que no había escuchado nunca en Chile, ni en Perú, ni en Colombia, que era como lo oficial, ¿no? Lo verdadero, lo real. Entonces yo, en mi ignorancia, porque piensa tú que en esa época yo no cumplía ni 30, o sea, yo tenía 27 años cuando estaba en toda esta movida. Entonces me asusté y me dio mucho susto, y le dije a mi decana en la facultad y a mis compañeras que eran mis directoras de tesis que yo no estaba tan segura porque no sabía si me podían denunciar, si me podían demandar, o sea, que me dio susto. Yo ahí reaccioné con susto a partir de la ignorancia. Y ahí lo uno con la primera parte del programa, cuando me dicen, oye, pero ¿qué te lleva a difundir? ¿Qué te lleva a grabar? Me lleva a eso, porque yo creo que la ignorancia, el no conocer un tema, te inseguriza mucho. Y te quita posibilidades de libertad. O sea, el conocimiento te permite ser más libre al final. Entonces, es una cosa potente, y en algunos países, algunas tendencias también te dicen que el conocimiento es poder. Yo creo que es verdad eso al final. Y hablé, ¿sabes con quién? Con Julie Rivera Río, la llamé porque ella es mi mentora. Ella es como mi mamá espiritual, mi mamá metodológica, y le conté. Le dije, ¿sabes qué? Pero es que yo no tengo las estanterías adecuadas. Yo tenía todos los materiales, pero no tengo estanterías en la universidad. Tú sabes cómo son las universidades. No hay mobiliario adecuado. Con suerte la silla hasta que se mueve para... Sí, para que entre, sí, claro. Claro. Sí. Y a mí me daba mucha inseguridad que si yo me ponía a dar algo de Montessori introductorio para volver a remover conciencia y un poco así de cuestionar lo que estaba pasando y por qué se perdió el legado en Cataluña y en España y en Europa, porque tampoco es que en Italia sea el boom. Yo me sorprendí mucho cuando en Italia había mucha gente que no sabe quién es María Montessori. Mucha gente que no sabe, o sea, no es una cuestión
que tú digas, oh, el gran legado en Sí, Italia. claro. No, Ujú. porque además cuando se fundó la Ópera Nacional en Montessori, hay mucha gente de allá que lo relaciona con el fascismo de Mussolini, porque Benito Mussolini fue presidente honorífico de la Ópera Nacional en Montessori. Ujú, ujú. Tampoco es algo que se cuenta porque no queda bien visto, ¿te Claro, fijas? claro. Entonces, son cuestiones que la gente allá la tiene en el inconsciente colectivo, entonces no es algo masivo. Y ella me explicó el origen de Palo Solo, que igual les puedo compartir un video donde Yuli lo cuenta en primera persona, que ella comenzó Sí, dando clases en la calle, en el suelo, en el barro, en la tierra. Ella se llevaba los materiales y trabajaba allí con los niños y allí montó la escuela, en Sí. la calle. Y luego un sacerdote pues vino, habló con ella y le cedió la capilla, una parte de la iglesia que había allí, sin agua, sin luz, sin nada, para que se cobijaran de la lluvia, y ahí empezó la escuela mientras Sí. pudieron crear el edificio que ahora los acoge ya hace más de 40 y tantos años. Y entonces me decía, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres promover con esto? ¿Qué se necesita? Porque si te lo han pedido es porque se Se necesita. necesita. Entonces cuando tú dices, wow, se necesita. Y por otro lado me hablaba Caro Gómez del Valle, monja ursulina, maravillosa, formadora, fue premiada en Estados Unidos por la sabiduría de los ancianos antes de morir, justo. En Puebla trabajó muchísimo con comunidades de pueblos originarios. Y entonces ella me decía, Betsa me decía, si no tienen alfombra, y me empezó a mostrar una secuencia de fotos maravillosa, maravillosa, que yo la uso mucho en mis clases para pensar, porque la gente llega y aterriza ahora mismo en Montessori como con grandes salones, espacios así iluminados, 100 metros cuadrados, todo perfecto, brillante y tal. Y Caro me enseñó eso porque me mostró las fotos de cuando ella trabajaba así, y digamos cómo cuando uno logra entender la propuesta y la mirada de María Montessori en esta unión, ¿verdad?, de las conciencias en todos los sentidos del planeta, en el planeta, finalmente no es que la alfombra tiene que ser una alfombra, puede ser un saco de patatas. Claro. Limpio, bordado, puede ser lo que tú tengas. No es una escuela más Montessori que otra porque una tiene el suelo de tierra y la otra tiene el suelo claro. de madera. Claro. Y esto nos ha tocado mucho también quitar esos mitos de la mente de la gente, y eso ha sido muy difícil. Entonces a mí me daba mucho susto, y Caro me decía, o sea, es que lo que no podemos hacer, porque nuestros pueblos ya lo han sufrido, en toda América ya lo han sufrido, lo que no podemos hacer es pretender colonizar con Montessori. Es decir, yo estoy en una comunidad X y yo voy a imponer esta verdad, y tienen que jurar que lo van a hacer. Claro. Que lo van a hacer como yo estoy diciendo, porque eso es pasar por alto la identidad cultural y las raíces de cada pueblo. Claro. Entonces, Sí. es lo que nosotras en Canela hacemos al final, es nunca tenemos una propuesta, sino que es realmente aproximarnos a la realidad, sentir, escuchar lo que las personas que viven día a día allí te dicen, lo que están pasando, ir al origen de la historia, ver el campo emocional, y a partir de allí ver qué elementos de Montessori, de la educación Montessori, te pueden servir, que pueden ser todos, porque hemos hecho formaciones así de guías, pero es muy importante la identidad cultural, que eso no se apague. Y si en tu comunidad es lo natural, por ejemplo, que la estructura o la infraestructura de tu escuela tiene un suelo que no es de madera, tiene un suelo en que tú vas poniendo otro tipo de material para proteger a lo mejor la temperatura, Sí. está súper bien, o sea, no es una cosa o la otra. Y entonces eso a mí me empezó a quitar el susto, y empecé a decir, no, o sea, no, tengo que ir al origen, y por eso me puse a investigar mucho, 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 y me especialicé finalmente en filosofía, en observación y en el legado de María Montessori, porque creo que son cosas distintas. Entonces yo creo que por una parte el financiamiento de estos proyectos es muy complicado, y por otra parte son mis propias creencias las limitantes, sobre todo cuando quieres emprender de manera autónoma. Sí, Sí. es algo bien interesante lo que dices, sobre todo porque al final creo que el sustento de un proyecto pues es la proyección, ¿no? O sea, yo puedo llegar tan lejos como pues también como recurso y como energía, que es
la cuestión económica lo pueda yo gestionar. Y es cierto, hay muchas cosas aquí que no nos limitan la parte del dinero, ¿no? Nos han enseñado que el dinero es para los malos y los ladrones y todo este rollo, ¿no? Al contrario de convertirlo en una energía. A nosotros nos decían es que el recurso económico en ciertos lados se convierte en un material Montessori, porque así empieza, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú gestionar el dinero y cómo por ejemplo, ya los jóvenes, los adolescentes, empiezan a hacer proyectos que generan este recurso positivo, ¿no? Y creo yo también que una de las cosas que se han provocado en la pandemia es que se ha caído un poco el modelo de voy a conseguir dinero nada más recibiendo un sueldo por un trabajo como empleado, ¿no? Uh-huh. Todos estos empleados que se perdieron el trabajo se pusieron a vender tartas, se pusieron a vender fruta en internet y además les ha ido muy bien. Hemos regresado a una especie de economía de red donde inclusive yo puedo venderle a mi comunidad, a mi edificio de pisos, a muchos lados, lo que a mí me gusta hacer y lo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido tú esta parte del emprendimiento? Porque además, no me acuerdo dónde lo veíamos, o sea, es diferente pescar en red que pescar con caña, ¿no? Y de repente las escuelas están pescando más con caña que no con red. Y lo que están haciendo ustedes es eso, ¿no? En los dos sentidos, en la red digital y en la red de, oye, vamos a acercarnos, oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Vamos a observarnos para que nuestros proyectos sean sustentables y para que lo que te falta a ti, te lo pueda yo dar desde mi proyecto. ¿Cómo has vivido tú esta parte de pescar en red? De una manera muy natural, la verdad, porque es lo que les decía, cuando tú has crecido y has vivido siempre, o sea, nosotros con Marco, por ejemplo, que nos conocemos de toda la vida, piensa que nosotros buscábamos formas de financiación cuando éramos chicos para poder generar espacios de vacaciones y que los niños y las niñas de nuestras poblaciones conocieran el mar, porque nosotros dos venimos, por ejemplo, yo vengo de una población, los dos venimos de sectores muy pobres de Chile, muy segregados, de gente súper trabajadora, pero que te cuesta 20.000 veces más lograr algo. Esa es nuestra raíz. Mi origen en especial también está muy vinculado a zonas de narcotráfico, a zonas donde tú veías que la droga empezaba como a hacer caer como un juego de naipes a toda la gente que tú querías alrededor. Entonces, son contextos, yo creo que es ese ambiente preparado del tanto que nos habla María Montessori, que uno absorbe durante su infancia y que finalmente te empiezas a cuestionar ciertas cosas y tú dices, ya, pero ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con...? Yo siempre le decía a los niños y a mis hijos, porque yo tengo 4 hijos. Tengo una hija de 21 años, otro de 18, otro de 16 y el más pequeño va a cumplir 13. Entonces, tengo ahí como hijos ya... Variado. Siempre les decía a ellos y a mis alumnos también que tengo una relación súper bonita con ellos. Son mis grandes maestros, yo se los digo. Los niños con los que yo partí trabajando como profe y que me hicieron ver esta realidad porque yo no la veía a través de lo que ellos me mostraron. Claro. Ellos y ellas, por ejemplo, que yo las tuve con 8 años, ahora van a cumplir 30. Y es una cosa así que a mí me genera mucha gratitud, ¿te fijas? Entonces, de una u otra forma, crecimos en estos contextos, trabajando en zonas, por ejemplo, en la cárcel, trabajando con personas es que de todo, ¿no? Sí. Entonces, ya es como obvio, ¿no? Es como que yo no veo la vida de otra manera, yo siento lo que tú has dicho, que lo has graficado perfecto. O sea, somos seres maravillosamente imperfectos, ¿ya? O sea, como en su totalidad somos imperfectos, pero lo lindo para mí es poder ver que tú tienes cosas que yo no tengo. Claro. Y que puedo aprender de ti y que tú puedes aprender de mí también. Y entonces nos vamos reflejando y se va generando, digamos, como esta sinergia y este trabajo colaborativo, que finalmente donde todos podemos crecer, donde todos podemos desarrollarnos, donde todos podemos ser más felices. Y desde ese lugar siento yo que en nuestras escuelas de América Latina, que no hay recursos, porque ese grupo que yo te cuento eran 47 niños y niñas. Y yo era chica, yo tenía como 22 años cuando estuve con ellos. Y resulta ser que no hay recursos, o sea, en muchas escuelas de América Latina las profes
desarrollamos una creatividad diferente. Sí, porque sí, con lo sí, poco sí. que hay, ¡puf!, uno ya crea cosas Sí. y no nos quedamos en la queja. Yo le decía a mis hijos y a mis estudiantes siempre, o sea, por una queja, 3 soluciones, Sí. 3 ideas, porque finalmente si nos quedamos solo en la queja, que yo creo que es muy legítimo, y la rabia y la frustración y la tristeza y la ira deben salir, porque no son malas ni buenas, son expresiones, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo en nuestro interior. Pero tenemos que también buscar un momento en que transitemos en esas emociones o en esas situaciones que no nos agradan y que la podamos revertir, porque lo más terrible que puede pasar es que no nos resulte algo. Claro, claro. Que fracasemos y que lloremos y que nos abracemos y que sintamos impotencia y luego, de nuevo, podemos volver a crear porque aprendemos de esa experiencia. Claro. Y que se convierta en el manejo del error en un ambiente preparado que es el mundo. O sea, caemos en el error. Claro, pero fíjate que muchos adultos lo que hacemos es promover el error con los niños. No, si el error, y tenemos las frases maravillosas porque somos perfectos para inventar frases. Entonces, no, si el error es una fuente de sabiduría, no, es que el error es una gran oportunidad para volver a aprender y replantearte las cosas, pero cuando a nosotros, en nuestra vida, en cualquier ámbito, sea a nivel de pareja, sea a nivel laboral, sea a nivel familiar, con tus amigos, lo que sea, cosas cotidianas. Si a todas nos pasa que pasa alguna cosa que se nos va de las manos y es como que nos quedamos, se nos aprieta el corazón cuando alguien nos dice que no. Claro. Es como que tú dices, o cuando alguien te hace callar, claro. Algo se activa porque fuimos escolarizados y escolarizadas en un espacio de mucho castigo, de mucha represión, de mucha mutilación. María Montessori habla que el adulto oprime al niño y lo va mutilando poco a poco y todos sus talentos se los va quitando. ¿Por qué? Porque los vamos encajonando. Nosotros crecimos también de una u otra manera así, entonces inconscientemente tenemos el trabajo de poder conectarnos con qué está pasando con eso. Y María Montessori también, por otra parte, habla que una de las independencias que hay que ir logrando a lo largo de la vida, en el tercer plano de desarrollo, ella dice que la más importante es la independencia económica. Por eso es que todo el currículum de secundaria se ha de montar y se ha de diseñar y crear yo creo también, con la adaptación sociocultural que corresponde, porque efectivamente, por ejemplo, aquí en España es imposible que tú pienses, o es muy poco probable, o en Chile, que tú veas el internado, el irte a vivir en comunidad tan chico. Es como que las familias tienen otra forma de vivir las cosas. Entonces, yo creo que no hay que ser dogmáticos en eso, sino que extraer lo que realmente quiso decir. Entonces, imagínate que estemos desde la adolescencia ya promoviendo esta mirada, pero para poder promover esta mirada de amor y de una cosa fluida con el dinero, tenemos primero que ver cuál es mi relación con el dinero, porque lo que tú dices, yo pensé que era solo en Chile, que está tan politizado, pero veo que también allá en México se vive así, que realmente hemos crecido que la gente que tiene plata o que tiene dinero o es mala o es dudosamente... Es como, de dudosa procedencia. De dudosa procedencia. ¿Dónde lo habrá sacado? Entonces, creo que tenemos que reencontrarnos con eso y yo también estoy haciendo ese trabajo personal, digamos, de darme cuenta, ¿verdad? Porque efectivamente también hay una responsabilidad ética. Y eso yo creo que es como muy clara, y esa responsabilidad ética implica el que cuando tú emprendes un proyecto, tiene que ser viable y tiene que ser sostenible en el tiempo. No solo vamos a sostener nuestras decisiones, por ejemplo, que siempre se dice en los entrenamientos de guías Montessori, de ecoguías Montessori, que el adulto, ¿verdad?, si toma una decisión y esa decisión es consensuada y es por el bien del niño y del grupo, la tiene que sostener en el tiempo. Pero no, y eso es muy fácil de entender. Pero a nivel administrativo y de gestión, los proyectos también se tienen que sostener en el tiempo y nosotras como profes no tenemos esos conocimientos, pero sí entonces hay que incorporar gente que sí sabe hacerlo. Gente que viene de empresariales, porque a veces uno dice, no, es que gente que viene de administración, que sabe gestionar, porque son competencias y habilidades y conocimientos que se complementan con lo académico, que se complementan con la investigación. Y lo proyectan. Exacto, que se complementa con el marketing y que al final, con la publicidad, y que al final se genera una estructura sistémica de orden y de tranquilidad, porque cada uno
es como un ecosistema, cada uno aporta desde sus talentos, desde lo que sabe. Y creo que de alguna forma las escuelas es el gran talón de Aquiles que yo veo, porque nosotros trabajamos, mira, hemos ayudado a crear la mayor cantidad de escuelas y grandes Montessori de España en los últimos 14 años, las que se han abierto. Hemos estado nosotros, Montessori Canela, asesorando desde el minuto cero, porque también nos tocó crear escuela y dirigir escuela. Nosotros no creemos mucho en las franquicias, o sea, no creemos que se ha de promover el modelo Canela y entonces toda la escuela se llama Montessori Canela y le cambias el nombre de la ciudad, no. Claro. Sino que incluso en muchos proyectos ni siquiera aparecemos en la web porque no nos interesa. Lo que nos importa es generar ese espacio de dar herramientas para que cada proyecto sea autónomo. Pero también siempre les decimos, o sea, tanto a estos proyectos como a los otros proyectos con los que colaboramos en diferentes países, que hemos de considerar que es como una fusión entre el conocimiento que nosotras promovemos, académico, científico, humano, filosófico. Eso necesita un cobijo. Y ese cobijo te lo da la gestión y la administración, porque si no, no se puede lograr una estabilidad. Se quedan buenas ideas. Exacto. Entonces yo creo que esa es una cuestión muy importante que sería interesante ver, y muchas veces estos proyectos así van escondiendo esta parte de gestión, como que no la comparten. Claro. Comparten, o los Montessori tampoco lo comparten, es como que se quedan allí, y realmente yo creo que la información es una, o sea, por ejemplo, yo puedo tener, qué sé yo, este libro de María Montessori, y ya está, pero luego, según tu proceso personal, según tu identidad, según tu mirada de la vida, según tu talento, tu forma de comunicar, vas a hacer que esto brille o que esto siga siendo unas páginas sin vida. Claro. Y esto yo creo que es una cuestión que tenemos que aprender a confiar en, que al igual, incluso en una misma escuela o en un mismo proyecto, podemos tener los principios, unos valores éticos iguales, ¿verdad? Pero las personas que están allí son distintas y pueden ser dos casas de los niños, pero en su orgánica van a ser diferentes, y eso es maravilloso poder descubrirlo, constatarlo y cuidar esa identidad colectiva. Entonces yo creo que es un compromiso ético, y sobre todo porque en el caso, o sea, no pasa solo con las escuelas, o sea, en los centros de formación también yo creo que hay una cuestión de ego muy fuerte y una cosa así de cuidar el legado y tal, pero estamos hablando de cursos que valen cerca de 11.000 euros, 9.000 euros, o sea, para formarte como guía, 8.000 euros. Pero es que tú dices, Dios mío, de la vida, es como que a veces tenemos la sensación, o yo tengo la sensación, que de pronto, por ejemplo, los gobiernos en esto de pandemia toman medidas acertadas o menos acertadas porque no conocen a la población. O yo como profe tengo la sensación que nos ponen reformas educativas cada ciertos años que no son efectivas, que se gastan millones de euros allí y no son efectivas porque nunca han considerado la voz real de quienes están cotidianamente allí, que son los profes y que son los niños y las familias, y no se considera. Claro. En Montessori me parece que pasa lo mismo, hay una desconexión muy grande y un discurso para mí vacío ya, y que está obsoleto porque ya no resiste más, en atribuirse verdades y atribuirse en la propiedad de algo. Claro. En realidad es un legado universal. Y cómo protegerlo, ¿no? Esto es mío y nadie lo vaya a manchar ni a cambiar ni a... Y al final es no creer, y es una cuestión muy paternalista, que también es la mirada que hay con el niño, o sea, muy paternalista, o sea, tú aprendes, aunque yo tenga otro discurso muy pro, porque queda muy bien ser pro, tú aprendes porque yo te lo mostré. Claro. Ajá. Por eso es que para nosotros Canela, la base es el desarrollo humano, es la automirada, es el autoconocimiento que se logra también a través de procesos terapéuticos, porque es una cuestión muy profunda. Entonces, ¿qué pasa con eso? Finalmente es como la ley de mercado, o sea, yo soy consciente que Montessori Canela Internacional, en estos casi 14 años de trayectoria, somos los que cobramos más barato todos nuestros cursos, los ajustamos, pero al mínimo de lo que nos permite ser sostenibles. Y damos muchas facilidades de pago, muchas facilidades de pago. Y además, por contraparte, somos los que generamos más prestaciones, porque hemos hecho estudios de mercado. Más prestaciones en el sentido de que tenemos equipo de orientación vocacional, equipos de tutorías,
equipo académico. O sea, estamos allí siempre, tenemos una interacción permanente, al momento que sea, estamos con los grupos, hacemos feedback, hacemos focus group y generamos mejoras en el momento. O sea, hacemos una construcción colectiva real. Y eso implica unos recursos humanos importantes. Yo sé que eso lo hacemos y la gente por eso viene con nosotras siempre, pero está la ley de mercado que te dice inconscientemente, ¿verdad? Y además nuestros títulos universitarios son optativos porque las universidades te cobran un canon extra. Sí, claro. Entonces, hay personas que no les interesa, entonces ¿para qué vas a encarecer ese costo si no le va a servir un título universitario? Y hay quien sí lo necesita, pues que entonces ella sí que acceda. Entonces damos mucha facilidad en ese sentido, en esto de la libre elección, pero también cuidamos mucho éticamente que sea un precio justo. Que sea un precio justo para ambas partes. Y nos parece realmente desorbitado lo otro, y hay una cuestión de mercado, o sea que por lo general todavía estamos acostumbrados, porque venimos arrastrando esto por muchos años en esta sociedad de consumo capitalista, en que lo más caro es lo mejor. Es lo mejor, ajá, claro. Es verdad, eso tenemos que quitarle, tú lo has dicho, o sea, con esto de la pandemia ya hemos visto compañeros, compañeras que se han reinventado, que venden a sus vecinos, que crean sus proyectos y que están siendo felices porque se están desarrollando lo que siempre quisieron. Sí. Y el tema es, y aquí en Europa eso se ve mucho, un tema que es el comercio justo. O sea, ¿cuál es el precio ético final? Claro. Y yo creo que en las formaciones Montessori que existen a nivel internacional, se juega con eso y se juega con la ingenuidad de la gente. Sí. Y eso a mí me parece que va en contra del legado de María Montessori. Claro. Sí, y es que yo creo que Montessori debe de ser así, Beth, porque pues, es una filosofía tan bonita, tan enriquecedora, que yo digo, de verdad me encantaría que todo el mundo la pudiera conocer, que todos los niños que están a mi alrededor, mis sobrinos, lo pudieran vivir y que tengan esta capacidad después de ser, perdón por decir, así como yo. Claro, ¿no? Claro. De verdad que sí. Y no te disculpes. Claro. Porque eso es, o sea, eres maravillosa por ser quien eres. Y no hay que disculparse por eso, o sea, y nuestro origen puede ser, mi origen, que es en un barrio vulnerable, en una comuna fuera de Santiago, no es mejor que el origen de alguien que haya nacido en un espacio que tenía recursos económicos y estabilidad económica y otra realidad. No es mejor una que la otra y no son comparables. Claro. Así, no se puede comparar Montessori con la escuela tradicional ni con otros porque simplemente son diferentes. Claro. Y yo creo que la diversidad es lo que nos hace generar realmente esta conciencia colectiva. Y sí, yo lo veo así, o sea, al final todo lo que es el ambiente preparado dentro de un salón o dentro de un espacio físico tiene su repercusión en el gran ambiente preparado que es el mundo donde estamos haciendo justamente eso. Entonces, el chiste de los que ya no estamos o ya no tenemos la oportunidad de estar en un ambiente, pues es replicarlo afuera, ¿no? Es convertir el mundo, convertir nuestras sociedades, convertir las empresas, convertir las casas, ahorita que estamos en las casas, en grandes ambientes preparados, donde veamos cuáles son nuestras necesidades y donde nos conectemos, donde hagamos esto de conectarnos en red. Beth, se nos está terminando el tiempo de este programa. Oye, ¿les puedo dejar un bonus track si me hacen un espacio? Porque desde yo creo luego que sí. Es que me acabo de acordar, si quieren, luego pues ya buscamos cómo hacerlo, pero me acabo de acordar junto con lo que estamos hablando de que yo creo que estas generaciones o estos tiempos nos enseñan a que realmente hemos de volver a lo humano, a la humanidad, humanizar la humanidad. Y hay un escrito que se usa en educación cósmica, que ustedes la deben conocer, que creo que a lo mejor a las personas les puede gustar porque son cosas que no aparecen así como abiertamente en las redes sociales. Y es sobre una narración con la cual iniciamos botánica y habla de todo lo que tuvo que ocurrir para que se generara la vida y cómo la conciencia, digamos, como cósmica de la naturaleza, la sabiduría ancestral de la naturaleza, generó cosas increíbles. Entonces es una metáfora súper bonita y el texto se llama La Gran Invasión. Entonces yo creo que sería quizá interesante o bonito poder compartirla y narrar. Sí, claro. Porque al final esa gran invasión es la naturaleza, es la biología, es la vida abriéndose paso a pesar de
lo que tengamos acá o lo que haya alrededor, inclusive hasta las cuestiones que hemos provocado como seres humanos en la naturaleza, ¿no? El emprendimiento tiene que pasar por la conciencia verde, la conciencia social, la conciencia del otro, la conciencia personal, el desarrollo humano, y no nada más lo que nos está vendiendo la sociedad ahorita de emprende para ganar mucho dinero, o hazte youtuber y vas a ganar mucho dinero, o pon tu tienda en línea y vas a ganar mucho dinero. No, hay muchas implicaciones que además el mundo después de la pandemia va a demostrar que todas estas implicaciones son sustentables en el tiempo. Ya no va a ser sustentable el ir en contra de la naturaleza, el ir en contra de una sociedad o una comunidad. Creo que todas estas cosas nos han demostrado que solamente la parte humana va a poder hacer que un negocio o que una empresa o que un proyecto prospere, ¿no? Volver a voltear a ver al otro. Sí. Básico. Beth, un mensaje final en 5 minutos que nos quedan del programa. Después de agradecerte muchísimo esta oportunidad que nos diste de platicar contigo. Bueno, me gustaría poder traer también así sobre la mesa el tema del ambiente preparado que ustedes han ido mencionando a lo largo de este programa, porque finalmente creo que el ambiente preparado, o interpreto que lo que quiso decirnos María Montessori es que no se reduce a una escuela Montessori, no se reduce a un ambiente, digamos, con unos materiales que son los materiales de desarrollo, que son maravillosos. O sea, no, esa idea de ambiente preparado físico y psíquico se puede extrapolar a nuestra vida. El primer ambiente preparado para la vida somos nosotras mismas, es nuestra vida. Entonces, muchas veces tratamos de ver que la estantería sea la adecuada, que los materiales estén bien secuenciados, adaptar propuestas si es que no lo tengo, hacer seguimiento del niño y todo eso, pero yo invito también y me invito a mí misma, porque es el trabajo personal en el que me encuentro ahora, a ver qué elementos, si yo considero mi vida, toda mi vida en su plenitud, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi campo emocional, todo, si lo considero como un ambiente preparado, ¿qué elementos necesito para que sea accesible, para que sea bello, para que sea funcional, para que sea natural, para que sea un espacio de paz, que genere armonía? O sea, todas las características del ambiente preparado. La invitación que yo hago es ver cómo lo puedo llevar a mi propia vida, porque eso es una cuestión esencial a nivel psíquico y a nivel físico. O sea, ¿qué cosas necesito? Yo necesito una alfombra, necesito la luz natural, necesito un foco de un color, necesito un libro, necesito descansar, porque no estamos descansando y eso es esencial para la vida, el poder tener ese rato con nosotras, el resignificar lo que significa, lo que nos han enseñado, ¿verdad? Del ocio, del placer, del reencuentro con uno mismo, del decir, no me apetece hacerlo y no justificar eso. Claro. O sea, no lo quiero hacer y ya me apetece tumbarme, me apetece hacer nada. O sea, cómo también resignificamos eso, que creo que es algo que nuestro propio mente preparado, que nuestra vida lo necesita. Y tenemos nosotros un libro que escribimos con Marco que se llama Un ambiente preparado para la vida. El ser humano como punto de partida, y también allí hablamos mucho de esto. Y también quiero dejarles una invitación, si es que puedo. Por favor, claro. Y ya, jueves 15 de abril voy a dar una Masterclass Gold gratuita, porque en Montessori Canela damos muchos cursos gratuitos, o sea, para que la gente esté súper atenta a seguir las redes sociales de Montessori Canela Internacional. Damos muchos cursos gratuitos. Y aquí voy a contarles que el curso, es que el nombre es bien largo, pero el curso que me toca dar el jueves, y que es gratis, se pueden inscribir, se pueden registrar en la página web de Canela, y es cómo fomentar la autonomía en nuestros hijos en la casa para que puedan desarrollar todos sus potenciales. Entonces, desde allí vamos a abordar muchos temas súper prácticos y también algunos más teóricos en esa sesión abierta, así es que les invito porque vamos a estar en clase. Y bueno, el podcast Montessori Social también es como un espacio de clases porque son bastante largos. Yo siempre a la gente le digo que se prepare porque no son cortitos de 10 minutos. Ajá. Y lleven su libreta, su lápiz para que aprovechen allí, porque yo creo que esas son formas también de ir compartiendo el conocimiento. Está el canal de YouTube de Montessori Canela, donde Marco graba otro podcast que está más relacionado a desarrollo humano y a todas las cosas cotidianas en temas de crianza y de la vida de los adultos, que también les puede servir y también es otro recurso gratuito. Así es que eso, la Masterclass va a ser el día jueves,
y bueno, toda la información se las podemos dejar también en el enlace para que puedan ir y se inscriben y ya está, no hay letra pequeña, ahí es llegar a inscribirse y participar y bueno, ya está, siempre es un agrado poder también poner a disposición lo que a nosotros se nos ha dado, lo que nosotros hemos recibido, poder también hacerlo como un acto recíproco y más consciente. Así es. Muchísimas gracias, en verdad. Ahí está la invitación. Ahí está la invitación. Pierdan. No se la pierdan. Hay formas de conocer muchísimo más acerca de Montessori. Gracias, Beth. Gracias. Esperamos algún día poder tener también a Marcos para platicar con él. Y Miri, despide el programa, por favor. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por escucharnos, por abrir su corazón y pues nos vemos en la próxima. No se olviden de seguirnos igual en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como @latorrerosa_y-yo. Pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube y pueden entrar a nuestra página y también nos pueden apoyar a través de nuestro Patreon para que podamos seguir promoviendo Montessori a través de nuestras playeras. Muchas gracias. Bien. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos en tu podcast Identidad Montessori. Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto@latorrerosa.com.mx o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con @latorrerosa_y-yo. Nos escuchamos en la próxima.